Largue el primero Así que le vamos la a nota. Patricia, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buen día, bien. ¿Ustedes? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Patricia, bien. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias, Bueno, a ver, agradecida por este espacio. Bueno, te agradezco que te hayas prestado para la charla con nosotros. En un minuto te pregunto, pero ahora te quiero contar que estamos haciendo un sorteo por el Día de la Madre. Tenemos números desde el 1 sí. al 132, Patricia. El 1 es el 001. Eso está claro. Sí, o puede decir ella 1 y... Sí, no, está bien, pero quiero decir que siempre va con el 001. Sí. Bien. Desde 1 a 132. Sí, Patricia, ¿me decís un número entre el 1 y el 132? 111. 111, perfecto. El 111 es para Mónica, con el 371. Mónica 371. Sí, el número de orden, perdón, el que dijo, vamos a explicar, el que dijo Patricia es el número de orden que tenemos anotado. Exacto. Mónica, el nombre, 371, el número de documento para pasar a retirar. Muy bien, Mónica 371, podés pasar esta tarde por Perfumería Norma en Sáenz Peña y French, o si querés la semana que viene. Pero si querés esta tarde te atiende Norma. Lo anotaste vos. Lo anoté acá, yo se lo voy a mandar a Norma para que lo tenga presente. Vale. Bueno, Patricia, el tema es que Bransen cumple 150 años. Y Bransen tiene mucha historia, y Bransen tiene muchos nombres de familia también. El tema clarito es, y te lo agradezco, hablar de algunas de las familias. Y vos me contabas algo de la familia Ita, Nicoletti, Larramendi, Segade. Empezamos por Ita. ¿Quién era Ita y qué tenía, qué hacía en aquel momento? Ita tenía un almacén de ramos generales, donde ahora hay un gimnasio detrás de la vía, en el gimnasio Invictus, por ahí, bueno, le hacemos propaganda al gimnasio. Era un almacén muy, muy grande. Los almacenes de ramos generales eran donde se vendía de todo. Para aquellos que no saben, podían ir a comprar desde un par de medias hasta clavos, palas, harina, azúcar, fideos suelto. Esas cosas se vendían en aquella época sueltas. Pero además el almacén de Ita abarcaba todo lo que es desde el paso a nivel de la calle Rivadavia, enfrente que hay una verdulería y había un gran palomar, porque las familias de antes lo que acostumbraban cuando iba alguien de visita era matar unas cuantas palomas, y eso era el almuerzo o la cena. Ah, mira. Por eso cada casa tenía su palomar. Y abarcaba hasta pasando la estación de trenes, cerca del Biosaludable, todo ahí era el terreno de Ita. Pasando la calle López Seco, había una gran huerta con árboles frutales, y la casa, que era una inmensa casa, estaba donde es la fábrica Cónsul, donde estaba la fábrica de cuchillos y cacerolas Cónsul, ahora está el gimnasio. Toda esa zona estaba el almacén de Ita, que también, aparte de ser almacén de ramos generales, tenía un frontón, o sea, una cancha de pelota paleta, pero el frontón es sin techo. Había atrás un frontón, y también la casa daba, como se le llamaba antiguamente, una fonda que daban de comer. Y también tenía habitaciones para que se quedaran la gente a dormir. Ahí se solía quedar Luisa Empeña, que venía al campo, que lo nombró Irma hace un rato. Luisa Empeña tenía la estancia San Luis Beltrán. Cuando era presidente él venía asiduamente a Bransen en el tren, y si el lugar estaba muy barroso para llegar al campo, o si el tren llegaba muy tarde, solía quedarse en el almacén de Ita. Además, él, si llegara y se iba inmediatamente al campo, iba al almacén de Ita. Así que Ita era un poco el gran comerciante del momento. Ita fue, podríamos decir, que el primer banco de Bransen. El almacén Ita, se calcula que ya en 1858 ya estaba el almacén de Pedro Ita ahí, por eso el nombre de la calle.
Y Ita tuvo, el dinero, depositaban dinero la gente que venía al campo a comprarle, a veces si era necesario depositaba dinero, a veces él les prestaba dinero, o sea que podríamos decir que fue el primer banco que hubo en Bransen, perteneció a Pedro Ita. Qué grande, ¿eh? Bueno, es una de las personas históricas de Bransen, indudablemente. Otro de los históricos de Bransen también es Segade, que fue médico, que tenemos una calle Segade y que muchos conocen poco de Segade, sin embargo tiene hasta un monumento. Sí, pero por ahí antes de hablar de Segade, quería decir que Ita también integró esa primera comisión municipal que se formó. Está bien. Él integró esa primera comisión municipal, o sea que estuvo trabajando en esta creación del partido, que el martes está cumpliendo los 150 años. Uh-huh. Después de creado ya el partido, vino a trabajar a Bransen Ramón Segade y se casó con Selmira Rodríguez y vivía aproximadamente ahora en la calle Alberti entre San Martín y Mitre. A ver, esperemos. Alberti entre San Martín y Mitre, acá en el centro. Mitre. Uh-huh. Acá sí, era céntrica. Y cuando Segade fallece, Segade era médico de la Sociedad Italiana y de la Española. Uh-huh. Y atendía a muchas personas sin cobrar. Como todo médico de la época, iba a domicilio, era atención domiciliaria que hacía, yendo a la casa del enfermo. Y cuando falleció a los 52 años, el pueblo de Bransen le hizo un busto que se encuentra en el cementerio local. Y al poco tiempo, cuando se abrió la calle Segade, decidieron ponerle el nombre Segade en homenaje a este gran médico, ¿no?, que atendía también a sus pacientes. ¿Y más o menos en qué época estuvo? No escuché si lo habías dicho. Sí, él estuvo al finalizar el siglo, o sea, para 1880 y tantos. Ya casi a final de siglo. Casi final del siglo XIX. Bueno, el tema es que Segade es otra. Murió en 1909. Al comienzo del siglo XX. Bien. 2 años, sí. ¿Se puede decir que fue el primer médico entonces? No, fue uno de los primeros médicos. Uno de los primeros. No fue el primero. Bien. Fue por ahí el que más se destacó, por eso que podemos tener ahora presente y deducimos por ese busto, ¿no?, que tiene en su sepultura. Exacto. Con la imagen de él. Exacto. ¿Quién fue Nicoletti? Nicoletti era un personaje aparentemente de la época, trabajaba en este almacén de Pedro Ita, porque como tenía esa fonda que daban de comer, Nicoletti era el encargado de hacer la comida y se destacaba en los dulces, y tan famosos eran los dulces de Nicoletti que Luis Empeña, cuando bajaba del tren, iba derechito a lo de Pedro Ita a comprar los dulces de Nicoletti por encargue de los conocidos del entonces presidente de la Nación, que lo llevaba a Buenos Aires y allí regalaba los dulces de Nicoletti, que eran los dulces hechos con las frutas que cosechaban en el mismo lugar, ¿no? Sí. En el mismo lugar de Pedro Ita. Así cuando que Pedro Ita, era una empresa de Nicoletti, tenía una empresa. Sí. No, porque él trabajaba para Pedro Ita. Nicoletti era el empleado cocinero de Pedro Ita. Pero por lo que me decían, se conocían como los productos de Nicoletti. Sí. Los dulces de Nicoletti eran muy conocidos, muy famosos. Pedro Ita estaba casado con Prudencia Larramendi, y por eso los nombres de las calles allá, enseguida de la Doli, pasando la estación de trenes, tienen el nombre porque cuando Pedro Ita
hace la subdivisión de esa casa enorme que tenía, ese caserón. Ahí tenían hasta maestra domiciliaria, venían a pasar todo el verano la familia Ita acá, con Prudencia también. Cuando subdivide, dona las calles de esa subdivisión a la municipalidad. Entonces, en recompensa a esa donación, el municipio decide nombrar a las calles que estaba su lugar de su vivienda con los nombres de la familia. Entonces nombra Pedro Ita, Prudencia Larramendi, Manuel López Seco, que era el yerno de Pedro Ita, Durañona, que era otro de los yernos. Claro, todas las calles están por ahí. Claro, Belloc también era yerno de Pedro Ita. Toda esa zona, bueno, es la zona donde vive mi madre, toda esa zona es la zona de... Haciendo una chanza, uno diría, si no sos pariente de Ita, te vas de Bransen. De la Doli. Claro, de la Doli. Ahora, toda esa zona está no mencionada con los nombres de Pedro Ita. Ahora, me queda una familia o un apellido para saber. Nombraste a una mujer Larramendi. Yo creí que Larramendi era un hombre. Yo también. Claro, no. Prudencia Larramendi era la esposa de Pedro Ita. ¿Y la calle la calle se llama Prudencia Larramendi o Larramendi solo? La calle se llama Larramendi solo, lo que la gente no sabe es que el nombre es Prudencia Larramendi. Todos lo tienen como nombre de varones. Claro. Sí, yo también lo tenía. Una de mis primas que vive en Larramendi, la otra vez estábamos en una reunión familiar acá en mi casa, y yo le contaba, me decía, ay, qué orgullosa me siento que mi calle se llama como una mujer. Sí, es Prudencia Larramendi, la esposa de Pedro Ita. Bueno, ahí tenemos 4 apellidos muy nombrados, sí, y muchos tienen que ver con los 150 años de Bransen, ¿no? Me gustaría nombrar algo también que hace referencia a los 150 años de Bransen, si me permitís unos minutos más. Sí. El secretario municipal, que por ahí Irma no lo nombró, de esa primera comisión municipal, cuyo autoridad máxima era el juez de paz, que fue Pedro Ferrari. Sí. El secretario era Antenor Orfila. Y Antenor Orfila fue secretario de esa comisión municipal, pero también fue el primer escribano de Bransen. Ajá. Porque era así su profesión, y él muere asesinado, no se sabe quién ni cómo fue el asesinato de Antenor Orfila, y ante este asesinato, a los poquitos meses, se entera de este asesinato Rufino Martínez, y así es como llega Rufino Martínez a Bransen, y viene a ser el segundo escribano que tuvo Bransen, y que después todos los cargos que ocupó, ¿no? Como en el municipio, en ese periódico que logró formar, Rufino Martínez, que fue una persona muy destacada de Bransen. Pero el anterior, el primer escribano de Bransen, fue Antenor Orfila, que era el secretario de esta primera comisión municipal. Algo más que hemos aprendido. Bueno, Patricia, te agradezco muchísimo. Gracias por estos recuerdos. Ita, Nicoletti, Larramendi, Segade, apellidos que nos van quedando de estos 50 años. Orfila, ahora que terminás de decirlo, nos van quedando de estos 50 años de historia. Muchísimas gracias, Patricia. Sí. No, yo les agradezco mucho a ustedes por este espacio. Un abrazo grande. Señores.